Y listo. Bueno, comparto pantalla y voy a trabajar entonces con la hoja de cálculo que voy a usar en este caso los datos del taller que hicimos, recuerdan, Eh, hace creo que la semana anterior. Bueno, deberíamos nosotros chequear hasta aquí, ¿no es cierto? Deberíamos chequear que estas cotas de energía y estas profundidades, pues, que bueno, nosotros a las profundidades las asignamos manualmente. En eso consiste el diseño. Y eso lo vamos haciendo nosotros porque, bueno, si la hoja está automatizada es para los cálculos, pero el diseño con cortes y con chequeos de energía y todo eso lo hacemos nosotros. Ahora, ¿qué pasa con Seaward Gyms? Bueno, Seaward Gyms lo hace automáticamente, ¿sí? Bueno, yo aquí ya tengo un, un ejercicio que lo comprobé simplemente para preparar, pero vamos a hacer uno nuevo, ¿sí? Bueno, es la misma ventana de siempre, ¿no es cierto? Del control de cambios. Ponemos no. Y igual que WaterGym, recuerdan asegurarnos que las unidades estén en el sistema internacional, ¿cierto? En Home nos vamos a opciones y en las opciones de cálculo base vamos a seleccionar SewerCAD. Tengan en cuenta que SewerGyms por defecto siempre se les va a cargar con el solver implícito, ¿cierto? Que es el de SewerGyms, que, que es para hacer modelación y simulación. SewerGym no hace diseño, ¿sí? Entonces SewerGym sí es un software muy avanzado, pero que lo que permite es hacer diseño, perdón, evaluación o modelación. Entonces, ¿cuándo podríamos utilizar SewerGyms? Cuando se requiera hacer, por ejemplo, una evaluación dinámica de un alcantarillado existente para calibrarlo y encontrar los problemas que nos permitan optimizar ese sistema de alcantarillado. Entonces, cuando se quiere evaluar algún sistema existente en el que tenemos que obligadamente recopilar información de campo, ¿no es cierto? Tendríamos que hacerlo con SewerGyms. Si queremos hacer un diseño nuevo para alcantarillado sanitario, tenemos que seleccionar la opción de SewerCAD. Entonces, claro, la ventaja de SewerGyms es que aparte de su solver implícito, los contiene también a SewerCAD y a StormCAD, que también Bentley los vende también por separado. ¿Sí? Si alguien quisiera comprarlo a SewerCAD exclusivamente, pues también hay. Lógicamente, pues que SewerGyms al tener todo es más costoso, ¿no es cierto? Bien, en tipo de análisis, si queremos diseñar, tendríamos que hacerlo en periodo estático o en flujo permanente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace nuestra hoja de cálculo? Nosotros calculamos un caudal máximo, horario, ¿no es cierto? Y a este le sumamos las ilícitas y todo. Y este es un caudal eh, en periodo estático, ¿no es cierto? O en flujo permanente. Consideramos que es un caudal que va a estar constante, no va a variar a lo largo del día. Nosotros, bueno, y en definitiva, lo que se hace en este método es asumir de que el caudal es el más crítico para el que va a funcionar la red, ¿cierto? Entonces, si queremos hacer diseño, necesariamente tenemos que hacerlo en periodo estático, porque aquí tenemos la opción de análisis, ¿cierto? Y diseño. Bueno, en la opción de análisis, el programa
no asignará automáticamente nada, ni cortes, ni pendientes, ni chequeará velocidades, ni nada. En análisis es tal cual, lo dice la palabra. Vamos a analizar algo existente. Entonces nosotros tendríamos que proporcionarle al programa los cortes, ¿no es cierto? Las pendientes, los diámetros, todo, ¿sí? Pero si seleccionamos la opción diseño, entonces el programa sí va a hacer esto, lo que nosotros hacemos acá. Ir asignando cortes, ¿no es cierto? Y chequeando estos empates, que, bueno, esto es lo que se evaluó, recuerdan. Y claro, también el programa chequea velocidades, chequea diámetros, chequea pendientes. Todo eso que nosotros lo hacemos acá fila por fila, ¿no es cierto? Tramo por tramo, eso ya se encarga de hacerlo el programa. Lo que debemos nosotros proporcionarle al programa correctamente es la información de entrada, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué debemos entregarle eh, de forma correcta? Por ejemplo, esto, las cotas de rasante, ¿cierto? O las cotas de terreno. Pero si le entregamos esto mal, pues el cálculo lo hará mal porque a partir de estas cotas calculará pendientes, profundidades y todo. Entonces, información que debe ser precisa, debe ser la de las cotas, ¿no es cierto? Generalmente, pues, para alcantarillado, cuando se contrata un diseño de un sistema de alcantarillado, en el levantamiento topográfico se incluye la nivelación del eje, ¿no es cierto? Con nivel, no con estación total, ni con receptor de doble frecuencia, ni nada, con nivel, nivel geométrico, que es lo más preciso que existe aún en cuestión de alturas. En agua potable sí se puede contratar el levantamiento de las poligonales o de las conducciones con estación total o con receptores de doble frecuencia, pero porque en agua potable se trabaja a presión. ¿Y qué más da si tenemos 1 o 2 centímetros de error o un poco más incluso? No pasa nada porque eh, trabajamos a presión y siempre se trabaja con factores de seguridad. Pero en alcantarillado, muchas de las veces las pendientes tienen que ser mínimas. Imagínense que hablamos de pendientes del 5 por 1000. Entonces, para que esto sea real, necesitamos precisiones. Fíjense en esta profundidad. Aquí tengo 2,18 para llegar al 5 por 1000. Es tan sensible la pendiente que si yo le pongo 2,17, ya no tengo el 5 por 1000, ¿cierto? O 2,15. Fíjense, en una diferencia de 3 centímetros, yo estoy con la pendiente inferior a la mínima, ¿cierto? Bueno, le dejo en 2,18 para llegar al 5 por 1000. Bueno, eh, entonces, pasando nuevamente a Seward Gyms, le voy a dejar en diseño. Necesito que el programa lo diseñe, ¿cierto? Y si continúo, fíjense que en el método de fricción a gravedad, por defecto está Manning, bueno, es lo que utilizamos, ¿no es cierto? Y es el que nuestra norma incluso recomienda, pero sin embargo hay otros métodos. Nosotros utilizamos Manning. Y aquí, esto de aquí del Extreme Flow Setup, esto lo vamos a utilizar ya cuando empecemos a hacer ejercicios con poblaciones. Y cuando empecemos a utilizar, por ejemplo, polígonos de Thyssen, métodos de asignación de demandas automáticos con Load Builder, ahí lo activamos. Ahora nosotros le vamos a proporcionar, ahora lo que nosotros queremos chequear es la hidráulica de una tubería,
comparándola con la de nuestra hojita de Excel, ¿cierto? Entonces, ahora mismo no vamos a darle un método de caudal extremo. En el momento que lo necesitemos, aquí pues eh, vamos a encontrar nosotros los métodos. eh, Aquí vamos a encontrar los métodos de, de Babbitt, a ver, permítanme, ahora mismo no puedo cargar porque no tengo datos de población. Bueno, ya lo veremos cuando tengamos datos de población aquí, vamos a tener disponibles las opciones de Harmon, de Babbitt y muchas más, ¿sí? Tal cual como lo hace nuestra hoja de Excel. Eh, y el resto podemos dejar todo por defecto, ¿sí? En definitiva, lo único que tenemos que cambiar en las opciones de cálculo es SewerCAD, que es asegurarnos que esté en periodo estático, y diseño, ¿sí? Listo. Segundo paso, ¿cierto? Prototipos. Antes de hacer el trazado, voy a crear un prototipo. Y por ejemplo, fíjense ya en los prototipos de tuberías, en el primer grupo está diseño, ¿sí? Entonces, por defecto, todo está en verdadero, ¿sí? En la pregunta si se diseña conducto, verdadero. Si se diseña el invert, el start invert, o sea, el inicio de la tubería, ¿no es cierto? La profundidad de la tubería. Si queremos que nos asigne automáticamente el programa esa profundidad, o sea, para tramos de cabecera, la profundidad que el programa deberá asignarnos será 1,20, ¿no es cierto? Según nuestra norma. Entonces, debe estar en verdadero. Eh, si queremos que nos diseñe también el stop invert o el invert de llegada, también verdadero, ¿no es cierto? En este caso, necesitamos que lo diseñe a todo, tanto eh, el inicio como el final de la tubería. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo puedo cambiar esto? Es decir, que no quiero que diseñe el stop invert. Bueno, cuando en un proyecto yo tenga ya un pozo construido y a ese pozo yo tengo que llegar con una profundidad obligada. Por ejemplo, 220, ¿no es cierto? Entonces ahí yo tendría que aquí indicar de que no diseñe el stop invert, lo que significa que esa profundidad la voy a proporcionar yo, ¿sí? Por la razón que indico, porque y sucede muchas veces. Por ejemplo, ¿qué pasa? Dicen, bueno, diseñar la nueva red de alcantarillado de la urbanización tal, ¿no es cierto? Y conectarse a la red de alcantarillado matriz existente. Bueno, entonces yo ya sé que tengo que conectarme a una red existente, entonces para ello tendré que dentro de la topografía sacar, ¿no es cierto?, los datos del pozo al que tengo que llegar y ahí sacaré la cota de terreno del pozo y sacaré las profundidades del pozo para saber a qué profundidad puedo llegar con mi red, ¿no es cierto? Entonces ahí, en ese tramo, no debería diseñarlo, ¿sí? No debería diseñar el stop invert. Eh, el siguiente, si se, aquí lo que nos pregunta es si es que queremos especificar restricciones de tubería locales, o sea, para que sean diferentes a las restricciones generales. En este caso está como falso, pero puede suceder que en algún momento alguna tubería de nuestro grupo de tuberías deba diseñarse con una restricción diferente. Por ejemplo, puede ser o velocidad, o puede ser profundidad, o puede ser pendiente. Entonces ahí lo activamos, ¿cierto? Y nos va a desplegar todas las opciones para que nosotros le indiquemos las restricciones de diseño solamente para esa tubería. O sea, que deberían ser diferentes a las restricciones de diseño
generales. Caso contrario, si voy a poner las mismas, no tiene sentido. Bueno, de aquí tendríamos que pasarnos. Ahora mismo no le voy a poner eh, caudal de infiltración, ¿sí? Sin embargo, ya habíamos visto que podemos seleccionar un método, eh, por ejemplo, el de longitud de tubería, ¿no es cierto? Y en este caso por kilómetros. Y podríamos ingresar aquí un caudal en litros por segundo por kilómetro, ¿cierto? En este caso, para este ejemplo, le voy a dejar sin caudal de infiltración porque lo que voy a hacer es proporcionarle un caudal conocido. Y luego, en la opción de física, aquí tengo que ya definir mi catálogo de tuberías, ¿no es cierto? Entonces voy a catálogo de conductos, clase de catálogo, y se va a desplegar esto en el que yo puedo crear, ¿no es cierto? Una lista de catálogos o valerme de una existente de la librería. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a ir a la métrica circular PVC y la voy a importar. Y ya tengo aquí una lista de diámetros que los puedo utilizar, porque es una copia, ¿cierto? De lo que está en la librería. Y puedo editarlos también. Entonces Manning está con 0.010, ¿no es cierto? Que es justamente lo que tenemos acá. El diámetro mínimo. Entonces, la manera de definir aquí el diámetro mínimo es, ¿no es cierto? Dejando disponibles los diámetros para el diseño a partir de 200. Entonces, todo partirá con 200. Si nosotros tuviéramos activo esto, ¿cierto? Bueno, si hidráulicamente la tubería requiere menos de 200, pues asignará uno de estos. Entonces, para cumplir con el criterio de la norma, lo que tenemos que hacer es desactivar los dos primeros para que quede desde 200. Entonces, con esto estoy indicándole al programa que el diámetro mínimo es 200. ¿Sí? Bueno, el resto puede quedar tal cual, no hay necesidad de cambiar nada más. Una vez que ha sido creado, lo selecciono, circular PVC. Puedo eh, también indicar un diámetro que sea el que se asigna en el trazado y que luego con el diseño, si se requiere modificarlo, pues se modifica, no pasa nada. Y finalmente, en la opción de longitud definida por el usuario, le voy a dar a verdadero, ¿sí? Para yo manualmente definir, como no tengo un plano de fondo, ¿cierto? Para yo poder definir esta longitud, tengo que hacerlo manualmente. Entonces, en longitud definida por el usuario le ponemos verdadero y listo. El resto queda tal cual, no hay necesidad de cambiar nada más. ¿Sí? Listo. Entonces hemos ya configurado, ¿no es cierto?, nuestro prototipo y ahora sí podríamos trazar nuestra primera tubería para ver qué sucede. ¿Sí? Bueno, eh, vamos con nuestro pozo 1 y en este caso como voy a chequear mi primera tubería, aquí ya le pongo la descarga. Bueno, yo siempre que he dado estos cursos, bueno, siempre comienzo con el ejercicio más simple, ¿no es cierto? Luego se puede ir aumentando de complejidad. Y lo más simple es una tubería. ¿Qué necesitaría chequear acá? ¿O qué datos necesito, no es cierto? Bueno, para pozos sabemos que se necesitan las elevaciones. Entonces, la elevación de ese pozo, ¿no es cierto? Es la de aquí, la de la cota de la rasante. Que sería 1918,04. Entonces, la pegamos aquí. En elevación de terreno, vamos a proporcionar ese dato. Y acá
vamos a ponerle la otra cota, ¿cierto? Que sería 1918,75. Igual en elevación de terreno, le damos, le ingresamos la elevación, ¿sí? Fíjense que tanto en el pozo como en la descarga pregunta si la tapa, si, si la elevación del terreno se fija también en la de las tapas, en la tapa del pozo. Generalmente, pues si es un diseño nuevo, debería dejarse en verdadero, ¿no es cierto? Porque se entiende que nosotros, como hidráulicos, vamos a diseñar a partir de ya de un proyecto vertical definido, ¿sí? Pero pueden haber situaciones en las que esto no suceda, que por ejemplo, lo que tenemos nosotros, lo que tenemos nosotros en perfiles o en información topográfica, no sea el nivel de carpeta de rodadura final. Entonces ahí los pozos pueden quedar o más altos o más bajos. Y ahí sí podríamos ponerle aquí en falso para acá darle otra elevación a la tapa del pozo, ¿no es cierto? Entendiendo que va a ser diferente a la del terreno. Bueno, pero vamos a dejarle nosotros en verdadero, asumiendo de que en realidad tendrán la misma elevación, ¿sí? Entonces, fíjense, estos datos que dice aquí, elevación invert, por ejemplo, del pozo, ¿no es cierto? O sea, la elevación del pozo en su base, si es que estuviéramos haciendo análisis, aquí tendríamos que nosotros proporcionarle, ¿cierto? Pero como hemos seleccionado diseño, pues esto calculará el programa. El diámetro, a pesar de que no tiene mayor incidencia, podríamos ponerle, ¿no es cierto? El diámetro interno de nuestro pozo es 900 y la estructura es de tipo circular, ¿sí? Listo, el resto ya serán resultados. Vamos acá. Fíjense aquí también la elevación del invert de la descarga, ¿no es cierto? Aquí en la condición de borde, la descarga será libre. Hay otras opciones, ¿no es cierto? Si es que se requieren otro tipo de descargas, generalmente la descarga es libre, pero el programa tiene otras opciones de descarga también sumergidas, ¿no es cierto? O con otro tipo de estructura, se lo puede también simular. Yo toda la vida he hecho con descarga libre, no he requerido lo otro, pero les comento por si en algún momento se presenta esa opción, ¿cierto? Bueno, configurado elevaciones. Vamos a ver en tuberías, ¿no es cierto? También necesitamos proporcionarle eh, la longitud. Como habíamos definido que eh, la longitud será definida por el usuario, entonces aquí tenemos que ingresarle este valor, ¿sí? El de 54,25. Entonces ese valor se lo voy a proporcionar aquí, ¿sí? Y listo. Tenemos, ya en tubería tenemos material, diámetro y longitud, que es lo que se requiere, ¿no es cierto? Nos está faltando un solo dato, que sería la carga de diseño, ¿no es cierto? El caudal, que sería en nuestro caso este, para no hacer todo esto, ¿no es cierto? Que ya lo haremos en su momento cuando hagamos una red más completa y podamos ver cómo calcula el programa todo esto. Bueno, hay que saber que aquí está haciéndolo con el método de las áreas y todo. Pero bueno, lo que nos interesa ahorita es chequear la hidráulica. Luego podríamos ver todo esto también, cómo se define en el programa. Que no es complejo, es muy sencillo definir también todos estos caudales. Ya vamos a ver las metodologías que tiene el programa. Pero en este caso necesitamos
este caudal, ¿sí? Que está aquí de 1.25. Entonces, este caudal cuando es conocido, ¿sí? Cuando es conocido, lo ponemos aquí, en caudal conocido, ¿sí? Entonces ahí el programa no necesitará nada más. Por ejemplo, no necesita cargas sanitarias, ¿no es cierto? Ni otro tipo de cargas, nada. Como ya le estamos indicando que el caudal conocido es 1.25, pues ya está. Ese será el que lo utilice para la simulación. ¿Qué podemos más configurarle? ¿No es cierto? Serían las anotaciones. En tuberías, en tuberías, por ejemplo, necesitamos en la opción física, ¿no es cierto? Necesitamos que nos coloque, por ejemplo, la longitud y como la que hemos ingresado es definida por el usuario, entonces que sea esta. Configurarle, ustedes saben que estas configuraciones se pueden luego guardar en una plantilla y ya en los siguientes proyectos, eh, abren la plantilla y ya tienen todo esto, ¿no es cierto? Entonces pendiente también, ¿sí? Y voy a ponerle aquí una S. Entonces tendríamos longitud, pendiente, vamos a ponerle aquí diámetro, diámetro, a ver, otro dato más, longitud, pendiente, diámetro, material también, ¿cierto? Material. Y acá podríamos ponerle los resultados de caudal, ¿cierto? Que sería y finalmente pongámosle velocidad, ¿sí? Entonces acá en resumen hidráulico tenemos la velocidad, le ponemos una V, ¿sí? Ok, le damos a aplicar para configurar la posición y acá le podemos dar un -5 en Y para que lo ubique, ¿sí? Bueno, ahora mismo no tenemos datos, ¿no es cierto? De resultados, lógicamente todavía no hemos calculado. En pozos también voy a ponerle, vamos a ver acá, pozo, pongámosle también la cota del terreno y la profundidad del pozo, ¿sí? Vamos a ver, en física, elevación del terreno. Y acá, a ver si aquí en Results Mix, este que dice Depth Structure, esta es la profundidad, ¿cierto? La profundidad del pozo. Podríamos ponerle CT, que sean las siglas de cota de terreno. Le damos OK, aplicar. Igual le damos un offset. Listo, cota de terreno. Como todavía no calcula nada, pues está la profundidad poniéndola a lo mismo, ¿cierto? Ok. A ver, aquí lo que podríamos también incluirle en la tubería, yo también le suelo incluir esto, pero vamos a ver. Entonces, vamos a ponerle el relleno inicial, voy a ponerle un RI, ¿sí? Relleno inicial y relleno final. Entonces será el cover start, ¿sí? Y el RF, el cover stop. Resultados de perfil, ¿sí? Listo. Aplicar y bueno, ahí necesitamos ponerle un offset mayor para que nos ubique, ¿sí?
Y finalmente, claro, también la descarga debería tener datos similares a los del pozo. Entonces le damos en anotación y también elevación del terreno. Entonces le ponemos CT y la profundidad. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos profundidad de estructura. Igual le ponemos H. Ok, aplicar y lo mismo. Un offset. Bueno, tenemos todo. Entonces, si ya está configurado todo de forma correcta y no hay problemas, deberíamos validar, ¿no es cierto? Y si todo está bien, debería salirnos este mensaje de que en la validación no se ha encontrado ningún inconveniente, ¿cierto? Bueno, si está validado, pues podemos darle a calcular. Nos pregunta si queremos crear otra alternativa. Eh, Podría ser en algún momento necesario, ¿no es cierto? Si queremos tener alternativas, por ejemplo, en esta, un material, ¿cierto? O quiero luego crear o modificar alguna otra situación, pues puedo crear alternativas. Este no, este es uno solo, le doy a no y listo. Bueno, algo me olvidé de configurar, pero ya ha diseñado el programa y claro, está diferente a lo que tenemos, ¿cierto? Porque nosotros acá tenemos lo siguiente, ya lo vamos a corregir. Nosotros tenemos 1.20, 2.18, ¿cierto? Acá nos da 0.91, 2.19. Velocidad 0.61 y pendiente 0.010, ¿cierto? Ahora, claro, antes de hacer un diseño, deberíamos configurar esto, ¿sí? Las restricciones de diseño. Estas son las generales, las que se van a aplicar eh, a todas las tuberías. Y como les indiqué, si en alguna tubería hay alguna restricción específica, bueno, ahí se la editará en la tubería. Entonces, nuestra norma nos dice velocidad mínima en alcantarillado sanitario 0.45, ¿cierto? Velocidad máxima, depende del material, puede ser 4.5, ¿sí? Recubrimiento. Este recubrimiento debe ser medido desde la corona del tubo, ¿sí? Recuerden que en nuestra norma el 1.20 es medido desde la corona, ¿cierto? Entonces, 1.20. El recubrimiento máximo depende del tipo de suelo y también del nivel freático, ¿cierto? Entonces, para eso se requiere un estudio de suelos. Sin embargo, aquí podríamos decir que es 4, ¿sí? Pendiente, esto está bien, le dejamos en 5 por 1000 y en 100 por 1000, ¿sí? Y acá en el diseño, el porcentaje de diseño, ¿no es cierto? Aquí vamos a decirle que lo considere máximo hasta el, bueno, a pesar de que no lo va a utilizar, pero podríamos, en el caso cuando ya tengamos alcantarillados grandes, aquí sí va a ser esta la condición que el programa chequee para pasar de diámetro, ¿no es cierto? Por el momento, estas serían las restricciones que debemos configurar para que se adapte a los requerimientos de nuestra normativa. Bueno, ahí podemos darle a cerrar y nuevamente calcular. Ahora sí tenemos ya datos eh, que se, que se ajustan a nuestra normativa. Veamos. Como tengo, como tengo cotas similares entre un pozo y el otro, bueno, me ha asignado la pendiente mínima, ¿no es cierto? Con esta pendiente mínima, igual estoy sobre los 0.45. Entonces tengo 0.47
el diámetro lógicamente va a ser el mínimo, no necesita más, ¿cierto? Y fíjense, en el relleno inicial es 1,20 y en el relleno final es 2,18. Y si nos vamos a nuestra hoja, que ya la teníamos, ¿cierto? Definida, pues tenemos el 1,20 y tenemos el 2,18. La velocidad 0,47, ¿sí? La pendiente es del 5 por 1000 y podemos chequear otras cosas, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, la energía, ¿cierto? Podríamos eh, chequear acá los resultados de, por ejemplo, eh, velocidad. Vamos a ver acá, esto es pendiente, energía, ¿sí? Energía de entrada, energía de salida. Entonces, fíjense aquí tenemos 0,04, nosotros estamos acá con 0,039, que claro, redondeándole a 3 decimales, ¿no es cierto? Tenemos el 0,04. Veamos esto de aquí, las cotas de energía. 1916, 67, estas están acá. Sí, fíjense, la diferencia es de 1 centímetro, ¿no es cierto? Línea de energía, el gradiente de energía a la entrada, 1916, 68, y a la salida, 1916, 41. Entonces, miren, 1916, 4, ¿cierto? Cuestión de decimales. Y bueno, podríamos, si quisiéramos chequear tirantes, si quisiéramos chequear, por ejemplo, caudal, ¿cierto? Caudal a tubo lleno, que es lo que hace el programa también. Por ejemplo, tiene 30,08, ¿cierto? Nosotros por acá tendríamos el caudal a tubo lleno. Y aquí está capacidad a full. Aquí está con 30,15, ¿sí? Como les digo, bueno, la diferencia va a ser mínima. En definitiva, no es totalmente despreciable, ¿sí? Y bueno, en realidad eso es lo que demuestra que, claro, nosotros en nuestra hoja de Excel hacemos exactamente igual, ¿sí? Entonces, fíjense, ese chequeo manual que lo hacemos nosotros de los cortes y de las energías, eso lo hace el programa automáticamente, toda vez que, claro, esté configurado de forma correcta, ¿no es cierto? Que le hayamos ingresado correctamente la información. Y listo. Entonces, de aquí lo que podríamos hacer es diseñarlo a todo, ¿sí? Todo este ejercicio lo vamos a hacer, ¿sí? Eh, la idea sería tenerlo a todo, ¿no es cierto? Para al final, pues ver qué pasa mismo con esto, cómo empata todo. Em, entonces, a ver, como esto del curso de Seward Games es un poco largo, ¿no es cierto? Y probablemente no lo avancemos a ver de forma completa en las pocas horas que ya nos quedan, porque deberíamos avanzar con los siguientes temas. Yo tengo los videos del curso que di hace un par de meses encima. Bueno, entonces ahí hay, por ejemplo, los dos primeros videos y cada video dura, creo que ahora era desde las 6 hasta las 10 y cada video está alrededor de unas 3 o 4 horas. Entonces, yo les voy a subir los links para que bajen esos dos videos y que van a ser en definitiva 8 horas de clase de Seward Gyms para que ustedes
complementen a lo que yo les he dado hoy, ¿sí? Y que puedan ustedes reforzar toda la parte de alcantarillado sanitario con Seward Gyms. La tarea de ustedes será entonces instalar Seward Gyms, completarlo a este, pero lo van a completar así, ¿no es cierto? Con caudales conocidos. Entonces ustedes van a ingresar aquí. En, aquí en caudal conocido le van a ingresar los que han calculado. Estos, ¿sí? Estos de aquí. Y luego sí, ya vamos a incluirle todas estas situaciones, porque aquí, fíjense, tenemos que generar polígonos, tenemos que generar áreas para que el programa haga estos mismos cálculos, ¿no es cierto? Y tendríamos que darle una densidad poblacional para que a partir de esa densidad poblacional calcule una población y luego calcule el factor de mayoración a través de algún método, ¿cierto? Entonces todo eso está claro dentro de los videos y lo que les voy a proporcionar, pero nosotros necesitamos complementar esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría ya si seguimos con el siguiente elemento, ¿cierto? Ahora, claro, necesitaríamos la figura o el esquema, pero bueno, aquí lo que pasaría es lo siguiente. Entonces ustedes tendrían que continuar. Vamos a hacer un tramo más, ¿sí? Vamos a hacer este tramo. A ver, no sé si lo reemplaza o no. Déjenme ver. Sí, aquí lo voy a reemplazar por un pozo, ¿cierto? Y déjenme ver el esquema, cómo era. A ver si lo tengo. Bueno, hasta mientras, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? Por mi parte no, ingeniero. Ya, muy bien, Ariel. Una consulta. Dígame. En lo que son los pozos existe una profundidad H que le puso. Sí, Eh, no me fijé por qué esos son 20 centímetros más abajo de lo que tiene la tubería. claro, es porque la base del pozo, a ver, O sea, se refiere por el diámetro, ¿no? El diámetro de la tubería. exacto, es que, a Ah, ver, ya. el relleno es 1,20, ¿no es cierto? Pero hasta la corona del tubo. Claro, sí. Sí, sí, más el diámetro externo que es 20. En este caso 1,40, pero porque en el catálogo, claro, el diámetro externo igual es 200. Pero por ejemplo, si ya le configuráramos con el externo real que es de 220, la profundidad incluso sería 1,42, ¿cierto? Bueno, aquí Sí, lo que te, pero aquí solo son todas las medidas para análisis hidráulico, ¿no? No es para algo ya constructivo. o sea, para todo, porque de aquí ya se saca, por ejemplo, de aquí ya se saca el perfil, que es constructivo, y esta profundidad del pozo es constructiva, ¿sí? Todo lo que se resulta de aquí ya es constructivo. O Mm. sea, pero claro, el ejercicio lo hice con un tramo para chequear nada más la hidráulica, pero lo que se obtiene de esto es constructivo, ¿sí? Entonces, claro, ese es el fin, o sea, de poder luego, ya teniéndola rediseñada, esto exportar a AutoCAD y de ahí editar y ya presentar los planos constructivos. Se pueden sacar resúmenes por ejemplo, en los conductos, en las tablas, ¿no es cierto? Podemos sacar todo lo que necesitamos incluso la parte de presupuestos, cantidades y todo, ¿sí? Bueno, voy a colocar una tubería más y aquí ya lo tenía el esquema. Sí, bueno, claro, esto está de esta forma, entonces está luego así. Voy a ponerle hasta el 2,3 y voy a girarlo, no pasa nada. Como es esquemático, esa es la ventaja de también trabajar con esquemático, ¿no es cierto?
Entonces voy a hacer algo similar a lo que tengo aquí. Bueno, tengo esto, el 1, 2 y luego tengo el 2, 3, ¿no es cierto? Voy a insertar otra tubería. Y voy a ponerle la descarga. Y listo. Entonces, aquí lo que me faltaría es la elevación del, que sería pozo 3, ¿no es cierto? Entonces, sería 1918.5. Bueno, tenemos datos. Acá me falta la longitud de la tubería. Y aquí sí les voy a indicar también una diferencia que hay con, aquí tengo 5568. Listo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que sucede con una hoja de Excel? ¿Cierto? Nosotros le vamos dando los caudales a los tramos. En Sewer Cat, los caudales se dan, no se pueden ingresar en los tramos, ¿sí? En los tubos, se ingresan en el pozo aguas arriba, ¿cierto? Se ingresan en el pozo aguas arriba. Em, si yo tengo caudales parciales, ¿no es cierto? El programa puede ir acumulándolos sin ningún problema. Caso contrario, si yo tengo los caudales conocidos, el programa va a hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Como yo le digo que en este pozo el caudal es conocido y le pongo 1.25, pues hará este diseño con 1.25, ¿no es cierto? Y acá como es otro caudal conocido, ¿sí? Ya acumulado, que no le estoy dando parciales, ¿cierto? Entonces sería 1.77, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que claro, como le estoy indicando que son caudales conocidos, no los va a acumular, porque si fuera así, tomara el 1.25 más el 1.77 y saldría acumulado acá, ¿no es cierto? Pero al darle yo 1.77 aquí, entonces quiere decir que por la tubería pasa ese 1.77. Ahora, si yo proporciono caudales acá, a ver, aquí, en el otro, si yo proporciono caudales aquí, entonces estos ya no son caudales em, que van a ser conocidos, sino que estos van a ser acumulados. Entonces, si yo le proporciono cargas sanitarias, bueno, el programa lo que va a hacer es, ¿no es cierto?, ir acumulando. Digamos que acá tengo un caudal de carga sanitaria de 1, aquí tengo otro de 1, quiere decir que por este pasarán 2, ¿sí? En este caso, como ambos son caudales conocidos, aquí pasa 1.25, acá pasa 1.77, ¿sí? Bueno, yo creo que ya tengo la información completa. Voy a validar. No hay problema. Y vamos a ver qué sucede acá. No. Entonces, fíjense el caudal. 1.77, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que pasa aquí, que está saliendo con el mismo 2.18. Vamos a ver acá, ¿cierto? Nosotros, ¿qué haríamos aquí para las energías? Veamos qué pasa si... Entonces, ahora les voy a indicar cómo se configura para que el programa siempre salga un poco más abajo y nosotros nos aseguremos de que esto siempre se cumpla, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ahora podríamos chequear las energías, ¿no es cierto?, de la entrada y de la salida
y que posiblemente por decimales está asignándole lo mismo. Entonces, para que siempre este salga un poquito más abajo, lo que se hace es lo siguiente, miren. En restricciones, nos vamos aquí a nodo y aquí le vamos a pedir que siempre eh, entre coronas del tubo haya un offset de, por ejemplo, 3 centímetros o 5, ¿sí? Entonces, con esto le indico al programa que siempre salga unos 5 centímetros más abajo. Es justamente por la pendiente que se le debe dar a, a la base del pozo, ¿no es cierto? Entonces, claro, como no hay ninguna opción en la que a mí me permita ingresar qué pendiente va a tener la base del pozo, pero yo sé que constructivamente necesito salir más abajo para darle pendiente. Hay personas que le dan 3, hay personas que le dan 5, ¿sí? Eso tampoco está normado ni tampoco se encuentra en los libros. Eso es criterio, ¿sí? Entonces, si yo le doy 5 entre coronas, vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Si se fijan, ya el relleno inicial está más abajo en este caso, ¿no es cierto? Que el de acá. Entonces ya sale un poquito más abajo. Si esto lo chequeamos en perfil, que ya, bueno, será el complemento, por ejemplo, una de las grandes ventajas del programa, ¿sí? Por ejemplo, crear uno nuevo desde dibujo y le voy a decir que me genere desde este pozo hasta la salida, ¿sí? Y tenemos dos opciones de perfiles. Tenemos el perfil que por defecto el programa lo genera, ¿no es cierto? Que sería esto. Fíjense que aquí ya nos, nos permite observar que en realidad este pozo es más bajo, ¿no es cierto? Que este. Y aquí se puede observar ese desfase que le hemos dado para que salga un poquito más abajo. Esto se puede, por ejemplo, eh, también aumentar anotaciones o también si queremos que nos incluya la tabla, ¿no es cierto? Y poder ver aquí resultados en tabla. Eh, leyenda, sí, no necesito esto. Y nada más, no tenemos, se puede configurar las opciones, bueno, pero esta no es la mejor opción para perfiles, ¿sí? Ah, ya se colgó, esperemos que me permita seguir trabajando. Bueno, eh, veamos qué pendiente le ha asignado. Fíjense, le asigna la mínima igual, ¿sí? Chequemos nosotros qué tenemos por acá. Nosotros tenemos el 7, ¿sí? ¿Por qué Seward Gyms? A ver, es que aquí, claro, le bajé. Entonces esto sería 223. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, con 6. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? En definitiva, el programa lo que está haciendo es chequear que se cumpla esto y chequear que se cumpla esto. Si con el 5 por 1000, ¿no es cierto?, se cumple, a ver, 229. Sí, ahí estoy en 5. ¿Sí? Claro, nosotros en el diseño, muchas de las veces lo que hacemos es redondear esto. Entonces, ponerle un 230 y ya estoy sobre el 5 por 1000 y estoy con la velocidad, ya he cumplido, ¿cierto? Pero claro, si el programa nosotros le damos condiciones ya estrictas, entonces el programa entiende que definitivamente no se necesita más pendiente. Bueno, si no se necesita más pendiente, pues lo que va a suceder es, ¿no es cierto?, que me va a poner la mínima. Bueno, tengo velocidad 0,52, acá tengo velocidad 0,52
¿cierto? Estoy con 2.23, 2.28, por acá creo que está con 2.23, 2.26, y así. Bueno, como les digo, van a haber sus pequeñas diferencias en el orden de los centímetros, porque en definitiva, cuando nosotros vamos asignando manualmente, eh, incluso, incluso recuerden que en la prueba, algunas personas, puede, por ejemplo, si alguien pone 2.18, ¿cierto? Y otro estudiante pone 2.20, bueno, si está cumpliendo igual con las pendientes, puta, no se puede decir que el uno esté bien o que el otro esté mal, porque ambos han cumplido con la pendiente. Ahora, otra cosa sería que se indique, ¿no es cierto? Otra cosa sería que se indique que, que en lo posible se ajuste a las pendientes mínimas, ¿sí? Pues digamos, si se quiere hacer un diseño económico, el diseño más económico será el que en los tramos que se permita se maneje siempre pendientes mínimas, ¿no es cierto? Ese sería el diseño más económico. Y otra cosita otra cosa que es la diferencia de esto, miren, de esos 2 centímetros es por el diámetro externo, ¿sí? Porque aquí estamos trabajando con 200, tanto en interno como en externo. Entonces, por eso es que aquí me pone 2.26, ¿sí? ¿Cierto? Aquí me pone 2.26 y por acá estoy con 2.28, un poquito más profundo, porque tengo aquí los 2 centímetros más del diámetro externo. Entonces, acá como estoy con 200, bueno, no considera esos 2 centímetros. Pero eso, eso se puede configurar también acá, miren. Ya cuando lo hagan, por favor, le corrigen esa partecita que yo no lo hice en el prototipo. Si ustedes le configuran para que les dé más exacto aún. Entonces, fíjense, aquí en el que dice wall thickness, espesor de pared, ¿sí? Aquí, bueno, aquí no se puede modificar, pero este espesor de pared, a ver, cuando están en gris, estos, ¿sí? Cuando estos están en gris, quiere decir que no se editan, no se pueden editar manualmente. Pero claro, no se pueden aquí en esta tabla. Pero cuando ustedes hacen la creación del catálogo, acá sí lo pueden editar, miren. Entonces acá sí tienen ustedes el wall thickness, ¿sí? Entonces aquí ustedes le pueden definir, ¿cierto? Ustedes le pueden definir el espesor de la pared, que en este caso, por ejemplo, para la de 200 es 1 centímetro por lado, ¿cierto? Entonces, ese centímetro, ese centímetro pues es el que se lo va a considerar también en el cálculo y nos saldrá mucho más preciso, ¿sí? Entonces, bueno, el relleno, claro, es por la diferencia de espesor de tubería que no se consideró, pero fíjense que sigue haciendo, claro, los cálculos hidráulicos de igual manera y como les digo, en realidad debería indicarse esto. Manténgase en lo posible en la pendiente mínima toda vez que la velocidad mínima también cumpla. Entonces, si me cumple la velocidad, yo podría estos ponerlos como mínimo y con eso estoy generando el diseño más económico. Listo. De ahí tendríamos que continuar, ¿no es cierto?, con el siguiente trazado. ¿Qué podrían hacer ustedes? Por ejemplo, eh, hacer lo siguiente. Miren, por ejemplo, yo ahora voy a este mismo, lo voy a guardar como un DXF. Voy a ponerlo por aquí. Sí, un DXF y lo guardo por acá. Entonces, para que ustedes puedan hacer el trazado, por ejemplo, voy a crear uno más. Y podríamos aquí, fíjense, a ese DXF que lo he puesto, que lo he creado, podrían utilizarlo de archivo de fondo, de forma esquemática igual, pero
nos servirá para guiarnos con el trazado, ¿cierto? Esperemos a ver si nos, nos da resultado. Bueno, ya luego tendrán que hacer un diseño sobre una ortofoto con un modelo digital de elevación. Eso eso será el parte del proyecto final que se tiene que entregar. A ver, aquí sí hay un poco de información que no. Entonces, a ver, claro, aquí deberíamos nosotros eliminar capas, ¿no es cierto? Las capas que no nos sirvan, bueno, tendríamos que eliminarlas para que no nos aparezcan no nos aparezcan. Déjenme ver si solo copiando esto a otro nuevo archivo ya no me. A ver si me funciona. Espérenme un segundo. Bueno, siempre de XF, ¿no es cierto? Y voy a eliminarlo a este. Sí, ahora sí. Entonces, miren, lo podemos pegar así, ¿no es cierto? Y ya nos sirve de base para sobre este trazar, claro, de forma esquemática, porque a menos que déjenme ver si esto está a escala. 54, 25, sí. Entonces, fíjense, incluso podríamos hacer el trazado a escala. Claro, ahora ¿qué va a pasar? Eh, Tendríamos que configurarlo al prototipo, ¿no es cierto? El prototipo tendría que ir configurado a escala. Y aquí sí ya podríamos, bueno, voy a hacerlo brevemente, ¿sí? Aquí ya podríamos a este, ¿no es cierto? Ponerle el espesor de pared que, que nos faltó en el inicio. Circular, PVC, seleccionar, eh, desactivo los dos primeros. Y por ejemplo, como solo voy a trabajar con 200, solo a este le voy a dar el espesor que va a ser de 1 centímetro. Y claro, ya fijándose en el catálogo, luego ustedes pueden ingresar el resto de espesores, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, en etiqueta también, ¿cierto? Puedo darle a 220 para cuando ya presente los planos, me ponga lo que en realidad es el diámetro nominal, ¿sí? Y circular PVC de 220. Bueno, aquí aún no lo muestra, pero ya cuando hagamos el trazado tendremos que ver que le está asignando 1 centímetro. Son algunas cositas que bueno, se van quedando y no los corrigen. Por ejemplo, fíjense, a pesar de que yo le pongo 220, aquí me pone un diámetro de 304, que es el que se pone por defecto. Y a pesar de que ya tiene espesor de pared, no lo carga. Cositas que, bueno, las tendrán que ir corrigiendo los señores de Bentley. Y aquí, bueno, ya le voy a dejar entonces que la longitud sea definida por el usuario y lo voy a dejar en falso para ver. Hay que tener presente que no va a asignar longitudes totalmente precisas porque el trazado, ¿no es cierto? No tiene, por ejemplo, SeaWorld Gyms no tiene la opción de Snap que tiene AutoCAD
de forzar el cursor para que lo ubique exactamente en una posición. Pero bueno, entonces voy a hacer uso de esta configuración aquí. Sí, voy a copiarla para pegarlas en el nuevo ejercicio, ¿cierto? Y acá también me está faltando, bueno, opciones. Sí, cambiar a Seaware y diseño. Vamos a ver. Entonces aquí le voy a poner una nueva anotación y le voy a pegar lo que copié del otro. Entonces, aquí ya podríamos hacer trazado, ¿no es cierto? Porque tengo mi plano. Bueno, este es el problema que tengo con el... Tengo un mouse que no está trabajando muy bien. Bueno, entonces tendríamos algo así, ¿no es cierto? Tendríamos esto. 2 3, ¿no es cierto? Tendríamos el... Déjame ver cómo está el trazado. 1 2 2 3 3 5 y luego 3 5 y podríamos esperarnos ahí, ¿no es cierto? Luego viene del 4 5 5 9, así, ¿no es cierto? 4 5 5 9. Bueno, la numeración en este caso, por lo que tuve que borrar, está distinta, pero ya ustedes lo harán correctamente. 1918, sí. De ahí traigo, ¿no es cierto? Del 7, 7 6 3 6. Bueno, 7 6. Aquí tengo que poner un pozo ficticio, recuerden, para simular el tramo de cabecera. 3 6. Luego voy al 8, al 9 y a la descarga. Outfall. Listo. Entonces he usado, fíjense, he utilizado en el plano de fondo y ya tengo longitudes y nos vamos a dar cuenta que no son exactamente iguales, ¿cierto? A ver, sí, bueno, aquí me está poniendo longitud 0 porque, a ver, acá, claro, yo tengo la longitud definida por el usuario, aquí hay que cambiarla. Aquí tiene que ser la longitud a escala, ¿cierto? Bueno, eh, longitud, déjame ver dónde está. Debe ser esta. Vamos a ver. Sí. Y claro, me faltan los offsets. Vamos a ver. Bueno, entonces fíjense, 55,6 y en realidad la longitud es 54,25. Entonces, ese inconveniente del trazado a escala se puede presentar cuando en realidad, ¿no es cierto?, no hacemos clic exactamente donde debe ir el pozo. Por eso, muchas de las veces puede ser útil la red trazarla en AutoCAD, ¿cierto? Y de AutoCAD importarla y convertirla en, en ya red de alcantarillado para que adopte las medidas exactas, ¿sí? Bueno, en este caso podríamos decir que está trazada y que, bueno, si queremos la podríamos editar, las longitudes y todo. Pero vamos a hacerlo así, ¿sí? Entonces,
por favor lo completan al ejercicio con todo lo que hemos visto hasta ahora, ingresándole los caudales y todo. Y luego lo vamos a hacer ya eh, con todo esto, ¿sí? Con todo esto de aquí para ver también qué diferencias tenemos en los caudales de diseño al final. Ahora lo que necesitamos es completar para comprobar esto. Esto es lo que nos interesa. Ver las diferencias de Seward James con nuestra hoja de cálculo en los empates, ¿sí? En los empates. Listo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, a ver, estamos con tareas pendientes, tal vez algo que se haya enviado y que todavía no se entregue, ¿o no? Ayúdenme recordando eso, por favor. Mandó la corrección de la evaluación nomás. Ya, entonces hay que presentar para la próxima semana, presentamos corrección de evaluación y este ejercicio, ¿sí? Y la próxima semana, entonces, a ver, la próxima semana, como tenemos 6 horas de trabajo, entonces continuamos con Sewer Gyms, trabajamos con alcantarillado pluvial, ¿sí? Y y vamos cerrando ese tema de alcantarillados. Pero como les digo, el pluvial posiblemente que en un par de horas ya lo abordamos porque no tiene mayor diferencia que el sanitario, sino solo en los caudales. Entonces sí podemos dedicarnos unas 4 horas a- esto del software. Y de ahí las restantes tendríamos que ver ya el tema de depuración, ¿sí? Pero la idea que al final tengamos al menos un conocimiento intermedio de este software. No podemos decir que vamos a salir expertos porque tiene muchísimas cosas, pero por lo menos entender completamente cómo hacer aquí lo que la mayoría de ingenieros hacen con esto. Porque, claro, todavía hay ingenieros que diseñan con hojas de cálculo y está bien, ¿sí? Pero no es lo óptimo, porque habiendo estas herramientas, en realidad que con hojas de cálculo, bueno, no se puede optimizar tiempos ni recursos. En cambio, fíjense, aquí una vez que está todo configurado, en definitiva, lo que uno tiene que procurar darle correctamente al programa es elevaciones, longitudes y caudales, ¿sí? Entonces, la siguiente clase ya podríamos centrarnos exclusivamente a los caudales, a la generación de áreas, de polígonos. Entonces, lo que necesitan, por favor, para ir trabajando a la par, es instalarlo al Seaware, Jeems, y también tener a la mano ArcGIS, ¿sí? Entonces, para trabajar con archivos externos y que nos permita utilizar toda la potencialidad del programa, especialmente acá, con el Load Builder, ¿cierto? Recuerden que esta herramienta también estaba presente en WaterGems y nos permitía generar cargas, ¿sí? Entonces, al final vamos a llegar a la última, que en definitiva va a ser la más real, pero no está de más hacer un par de ejercicios con el mismo método que se hace en una hoja de Excel, porque sigue siendo un método utilizado, que es el de las densidades poblacionales. Y claro, el programa también tiene el método de densidades poblacionales. Em, por ejemplo, el programa tiene la herramienta de los polígonos de Thyssen, pero para generar polígonos de Thyssen hay que tener algunas consideraciones y hay que tener criterio también. Por ejemplo, miren, si generamos aquí unos polígonos alrededor de los nodos, perdón, alrededor de los pozos, ¿sí?
Van a ver lo que sucede. Como no tengo un polígono límite, recuerdan que este se lo debe generar en ArcGIS. El porcentaje por defecto del límite le voy a dejar en 10 y lo voy a guardar al archivo. ¿Sí? Voy a poner el polígono y lo voy a cargar. Y van a ver que si no se tiene cuidado, pues lo que va a generar son cosas que no tienen mucho sentido. Esto para ver qué pasa y ok. Entonces fíjense lo que ha hecho. Al tramo de cabecera, no le está asignando el área correctamente. ¿Por qué? Porque claro, el programa no entiende que esto es un pozo ficticio. Entonces, en estos casos, para que le distribuya también área a esto, a este polígono, bueno, se tiene que hacer esto. Se lo tiene que poner aproximadamente en el centro, solamente para la generación del área. ¿Sí? Luego, ya em, se lo puede volver a su sitio. Pero para que genere el área correcta, ¿no es cierto? O sea, que la distribuya de forma correcta en un tramo de cabecera, el artificio es este. Ahora, claro, esto no está en la guía ni nada, pero esto en realidad, si uno se pone a analizar, es la única manera de que también le asigne área a este y no lo haga de forma más cargada a uno y menos cargada a otro. Sí, perdón. Veamos qué pasa ahí. Voy a generar otro. Por ejemplo, a ver, polígonos de Thyssen alrededor de los pozos. Voy a ponerle pol 1 y lo voy a cargar. Entonces, fíjense lo que ya ha hecho ahora sí, ¿no es cierto? A este pozo ya me le ha distribuido área. Acá también ya ha corrido hacia acá y también le ha asignado ya de mejor manera, ¿no es cierto? Luego sí, ya conociendo esta área y asignándole correctamente a este pozo, yo puedo volver acá o también puedo quedarme aquí y hacer lo siguiente, a este tramo manejarlo como esquemático, a los otros seguirlos manejando como a escala, o si no, me regreso acá y lo pongo aquí. Pero ya sé que el área de aquí le corresponde a este pozo. Y así, bueno, hay formas de ajustarlo al programa. Tiene esa versatilidad del programa de permitir hacer todas estas modificaciones. Entonces, esto lo vamos a desarrollar paso a paso en las siguientes clases. Como les digo, ya vamos entrando a pluvial, vamos terminando con sanitario y listo. Y con eso vamos cumpliendo con los contenidos planificados. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una duda. Para lo que Bien. hay que hacer en Seward Games con esta red, hay que también trazarle, hay que también ponerle lo de las áreas. No, 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 por eso les digo, no. Eso lo vemos conmigo luego. Solamente le ponen ustedes en caudales conocidos, le ponen esto. ¿Sí? Entonces, Ok, gracias, ingeniero. sí, el primer ejercicio en definitiva es trabajar con caudales conocidos. Después vamos a utilizar las herramientas del programa para que el programa genere caudales con los métodos que tiene, ¿sí? Eso requiere tiempo. Entonces, vamos a dedicarle una clase exclusiva a los métodos de asignación de caudales. Entonces, puede ser que la próxima nos centremos las 2 horas
solo a los métodos de asignación de caudales. Y ya está, ¿sí? ¿Algo más? Bueno, entonces, por favor, instalen el programa y si tienen ya ArcGIS, en buena hora. Si no, también lo instalan ArcGIS. Y la idea sería de que en la siguiente clase estén con la computadora y el programa, ¿sí? Para que vayan haciéndolo y me vayan preguntando si es que les sale algo mal. Entonces digan, bueno, tengo este error y pues yo les pueda ir ayudando, ¿sí? Entonces quedemos así, por favor. eh, entonces las tareas para la siguiente semana serán la corrección de la prueba y el taller desarrollado aquí en Seward Games. ¿Listo? Bueno, como siempre, muchas gracias por su asistencia, su atención. Que tengan un buen resto del día y un buen fin de semana. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.